Muchas gracias por estar en esta conversación sobre la consumación de la independencia 1821-2021, 200 años de la consumación de la independencia, una iniciativa del cronista de la ciudad, del maestro Luis Urbina, quien tuvo a bien recurrir al CIMSUR para que se conversara sobre este momento histórico. Intervienen también en esta iniciativa el Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, el Coneculta y las comisiones estatal y federal acerca de esta conmemoración. Y están para conversar los doctores Gerardo Monterrosa Cubías y el doctor Armando Méndez Zárate. Muchas gracias por Muchas gracias, Carlos, hacer por la posible invitación. esta actividad y que pues tiene muchos hilos, ¿no? Es una madeja, tenemos ahí un poco de hilos y de dónde vamos a jalar para armar la conversación. Y el primer punto pienso que puede ser el de las fechas, ¿verdad? En esta idea de estas historias construidas a partir de las fechas, porque podría haber otras maneras de construir la historia. Tenemos la del 8 de septiembre de 1821, que tiene, digamos, dos antecedentes, la del 3 de septiembre de 1821 y la del 28 de agosto de 1821. Correcto. Entonces, dejo las fechas y le pido al doctor Armando que nos ayude a comprenderlas. ¿De qué estamos hablando cuando mencionamos estas fechas o ahora que las he mencionado? Pues. Claro, bueno, pues uno de los principios históricos también dentro de las historias de bronce que tenemos es conmemorar fechas, historias, personajes, narraciones, sucesos que quedan ahí y que la historia misma se encarga, de ahí viene su nombre, historia de bronce, de ponerlas en los bronces de las placas, en los bronces de los monumentos que vemos en el día a día, cuando caminamos por nuestras calles o cuando estamos en los parques y vemos tal o cual monumento. La fecha del 8 de septiembre de 1821 corresponde a la juramentación a manera de acto de independencia, de juramentación, de declaración, de decir ya somos independientes de la corona española. Y este evento, este acto, pues fue presidido por el entonces Ayuntamiento de Ciudad Real, que en este caso sería San Cristóbal de las Casas. Precede a otros que ocurren, el más conocido y el más connotado, el del 28 de agosto de 1821, que es en Comitán, que podríamos ahí sí argumentar que es el inicio, la apertura de las actas independentistas en el Reino de Guatemala. Hay que también ser claros que la Intendencia de Ciudad Real, la provincia de Chiapas, pertenecía al Reino de Guatemala en el momento, en esta coyuntura histórica de las independencias. Y el otro punto que me parece relevante es cómo se da en términos no de la declaración de la provincia, ¿no? Como independiente, sí, sino de las ciudades. Claro. ¿Verdad? Pasa, es decir, que se da el 28 de agosto, la declaración de la independencia de Comitán sin tener una plena conciencia, quizá podría, lo aventuro, de que se estaba declarando la independencia de la provincia, ¿no? Por eso vienen las otras dos fechas, las del 3 de septiembre y la del 8 de septiembre. Exactamente. Comparado, pues, a ver, vamos a plantear unos puntos de partida. Primero es, ¿por qué los ayuntamientos son los encargados de declarar la independencia y no un gobierno central, una estructura que desde Ciudad de Guatemala esté marcando pauta, como si ocurrió en México? En primer lugar, hay que considerar que desde 1812, con la Constitución de Cádiz, hay una efervescencia en todo Centroamérica de surgimiento de nuevos ayuntamientos en las ciudades. Fue el momento perfecto
para que en los pueblos y ciudades que tenían cierta y relativa importancia económica, hicieran valer su voz y se constituyeran como ayuntamientos. Esto ocurrió, lo podemos ver de una manera más palpable en Nicaragua, en El Salvador, inclusive en Guatemala. En Chiapas, desgraciadamente, salvo los estudios de Ana Parrilla, que detalla, nos muestra de una forma muy importante cuál es la participación de los ayuntamientos de entonces Ciudad Real, en la intendencia, en la formación de estas nuevas emergencias de participación política y de opinión pública a nivel muy local. Ella pues nos muestra el caso de Ciudad Real y de Tuxtla. Aquí el problema que tenemos es de corte metodológico porque no disponemos desgraciadamente de muchas fuentes que nos den cuenta de esos procesos. Y también en Chiapas no surgieron tantos ayuntamientos como si ocurrieron en el resto de Centroamérica. Esto por una parte. Entonces, tenemos este piso de expresiones de manifestaciones locales que están reivindicando derechos políticos y los están ejerciendo, y eso es muy importante. El otro punto es las particularidades del movimiento de independencia en Centroamérica. Comparado con todo el reino, bueno, con todas las posesiones coloniales en América de la corona española, pues el reino de Guatemala fue el único que no tuvo un movimiento insurgente local. Lo vimos en el virreinato del Río de la Plata, allá en Buenos Aires. En Chile, pues los movimientos libertadores de Simón Bolívar en la Nueva Granada, y bueno, en la Nueva España, en México, con Miguel Hidalgo. Entonces, Centroamérica careció de un movimiento propio que impulsara los movimientos soberanistas. Esto no significa que no hayan existido manifestaciones, si las hubo. En 1813, la conspiración de Belén en la ciudad de Guatemala, pero digamos que se mantuvieron bastante al margen, bastante controlados. El capitán general del Reino de Guatemala logró mantener en cierta manera tranquilizado las manifestaciones políticas y bien vigiladas, y también las condiciones políticas, a pesar de todo emergencia y todo este movimiento que ocurre desde 1812 con la Constitución de Cádiz y la formación de ayuntamientos, pudo haber contribuido a ser una válvula de escape para que estas manifestaciones no se desbordaran en un movimiento y desembocaran en un movimiento armado. Entonces, tenemos esto. Esas son las particularidades del caso chiapaneco y centroamericano, en donde los ayuntamientos van a ser los que lleven la batuta en los procesos de declaración de independencia del 1821. Y cuando hablamos del Reino de Guatemala, nos estamos refiriendo a una gran extensión, Sí, digamos, donde está... hasta Costa Rica. A ver, entonces, Correcto. podría- Bueno, sí, lo de la historia de bronce me parece fundamental resaltarlo, ¿ah? Y es que en Centroamérica estamos conmemorando justo los 200 años de la independencia este próximo 15 de septiembre, que es cuando se firmó el acta de la consumación, bueno, y el acta de independencia en Ciudad de Guatemala, que ahí fue que se firmó. Luego la noticia se esparció por toda Centroamérica. En el caso salvadoreño, hay una plaza en San Salvador que se llama la Plaza Libertad, y justo enfrente está ese famoso sitio, ¿verdad? Donde se ratificó, donde la dieron a conocer ante el público. Y creo que es importante mencionar lo de las fechas, que si bien es cierto, es fundamental recordarlas, conmemorarlas, pero lo más importante es evaluar, para escapar a esa historia de bronce, evaluar los procesos. Creo que eso es fundamental y para eso sirve precisamente el estudio de la historia. El papel de los ayuntamientos, en el caso centroamericano, como lo ha mencionado ya Armando, creo que aludir únicamente al 15 de septiembre es como contar la historia a medias, ¿ah? Y es que los problemas para Centroamérica vinieron después. O sea, como ya lo mencionaron, no hubo un movimiento insurgente ni nada de eso.
sea, prácticamente la firma de la independencia fue pacífica, pero lo que siguió después no fue nada pacífico, porque estaba el Imperio de Septentrión amenazando con incorporar a las ciudades que no estaban decididas a incorporarse. Estallaron muchos pleitos, sobre todo porque Guatemala monopolizaba el comercio de la Capitanía General y en San Salvador hubo muchos brotes de rebeliones, ¿verdad? Todas estas cuestiones que son interesantes y que se comienzan a desarrollar luego de la independencia. Claro, es explicable que el 15 de septiembre conmemoremos la consumación de la independencia, pero creo que hay que poner mucha atención en los procesos que vinieron posteriormente, porque no solo marcaron el rumbo de cada uno de los países centroamericanos, sino el fracaso del proceso unionista en el caso de Centroamérica. Como centroamericanos siempre nos preguntamos por qué México se logró consolidar como, como una nación tan extensa, ¿ah? Y en el caso centroamericano, pues se terminó consolidando esta balcanización que se dio a principios del siglo XIX, a partir de 1838, 39, y que hasta el momento nos ha dejado una región dividida en 5 repúblicas. Bueno, entonces tenemos todos estos momentos y la idea de que tenemos que comprender procesos, ¿no? Una fecha nos abre una puerta para Correcto. llegar a ver estos procesos. Había yo empezado con la imagen del hilo, claro, pues entonces ahí ya está un hilo que nos va a conducir y un hilo que tiene un antecedente que viene desde 1810, ¿no? Y todo lo que va pasando en cada momento y de pronto nos quedamos como se nos juntan, tal vez, ¿no? Entre el 14 de septiembre, para el caso de Chiapas, Exacto. que Esa se es une, otra que cuestión. que es posterior. Esa es otra entonces, historia. y Claro. luego está el 15 de septiembre y así el niño puede decir, bueno, ¿y entonces qué hago? ¿Dónde me Sí, sitúo? ¿No? ¿Cómo le lo que ayudamos? pasa, Una confusión. lo que pasa con la historia de bronce es que tiene una lectura teleológica, ¿ah? Y en San Salvador, o en el caso salvadoreño, es bastante común que la gente llame al 5 de noviembre de 1811 el primer grito de independencia, cuando en realidad lo que se dio es la primera protesta de los criollos ante los impuestos que la corona cobraba. Y como mencionaba Armando en su intervención, ese anhelo, ese deseo por empoderarse, por ganar mayor peso en las decisiones políticas, se comienzan a gestar ya en 1811, luego de la invasión napoleónica a España y de la captura de Fernando VII y todas estas cuestiones que pues acontecen en ese periodo. Pero no es el primer grito de independencia, sino que es el deseo de los criollos por ganar mayor poder en la toma de decisiones. Bueno, entonces tuvimos una entrada con las fechas y ahora aparece otro dato que es crucial, de quiénes están ahí, pues, quiénes Sí. están haciendo eso, quiénes intervienen. Uno pensaría que son, ¿no? Grandes protohombres. Sí, no, así. Los próceres. Los próceres, y resulta que se podrían encontrar ahí en la calle. Pero entonces ya tenemos este otro momento ya que ya señaló Gerardo. Toda esta cuestión económica, ¿no? Que también va a influir para que los grupos se vayan decidiendo, ¿no? Vayan viendo hacia dónde se van a mover. Y el dato de que toda pues este grupo dominante en Guatemala era el que concentraba el comercio. El comercio, ¿no? Y las instituciones políticas también. El consulado de comercio estaba instalado en la ciudad de Guatemala y tenía el control de todo el comercio añilero principalmente y los negocios de contrabando que también se hacían y en los cuales estaban involucrados, y por ende pues tenía un gran peso. Tanto ellos terminaban, influían, los funcionarios del consulado también estaban dentro de la audiencia del reino de Guatemala, en puestos claves del ayuntamiento de la ciudad de Guatemala o en corregimientos que fueran de su interés en el resto del territorio del reino, tanto en Honduras como en El Salvador, en Nicaragua.
Y ellos controlan, tienen este mosaico de participación y de intereses, sobre todo, con los pueblos y con las ciudades. Y ahora, retomando un poquito también la crítica que estamos realizando a la historia de bronce y el problema de los niños que a veces nos están confundiendo, es de que esta historia termina por homogenizar, hacer igual fechas y nombres. Entonces nos meten en un costal la fecha del 14 de septiembre, el 15 de septiembre, el 16 de septiembre, igual, personajes, el intendente, el gobernador, el jefe político, todos dentro de un mismo costal y empezamos a distinguir buenos y malos. Entonces, los realistas eran hombres muy malos que no querían la independencia o que tenían muchos intereses y que temían perderlos, y los hombres buenos, el luchador criollo independentista que viene del pueblo pero pues a ver, hay que matizar también a estos personajes, hay que entenderlos, comprenderlos en su tiempo, explicarlos, y muchos de ellos, conforme fue avanzando el periodo centroamericano de la República Federal de Centroamérica, o en Chiapas, ya integrada en México a partir de 1824, pues tienen una actividad variopinta, o sea, hoy pueden ser considerados conservadores, mañana pueden ser unos acérrimos liberales, y así. Entonces, no hay que perder de vista esto, no hay que homogenizar las fechas y tampoco meter en un mismo sitio, en una misma cajita, a todos estos personajes. Claro. Bueno, pues entonces ahí vamos caminando, ¿verdad? Para tratar de comprender qué fue lo que ocurrió en este momento. El doctor Mario Vázquez habla de los años decisivos, ¿no? Sí. Claro. Para el caso de toda esta parte iba yo a decir del país, pero sí estamos hablando de Centroamérica. De la región. De la región, ¿verdad? Claro. Importante en la región. Entonces estamos situados en 1821, septiembre, para no hablar de una sola fecha que incluiría agosto y septiembre, con estos ya, con estas inquietudes, ¿no? Independentistas. ¿Independizarse de qué? ¿De quién? Sí. Esa es la primera pregunta. Es la primera pregunta, ¿no? Sí. Claro. ¿De quién se buscaba independizar? Bueno, de la corona española directamente, y en el caso centroamericano, sobre todo con San Salvador, Comayagua y otros ayuntamientos, pues del predominio guatemalteco, como lo hemos mencionado, ¿verdad? De ese asfixiante control ante el comercio regional que tenían y del peso de las decisiones políticas que se tomaban en Ciudad de Guatemala. Es que yo siempre he criticado en el caso salvadoreño que nos centramos únicamente en el 15 de septiembre y descuidamos los desafíos que tenían por delante, no solo los criollos, sino en los pueblos, los ciudadanos, digamos. Y es que cuando surge la independencia, o sea, cuando se consuma este proceso independentista de la corona española, los centroamericanos tienen que decidir qué hacer con su destino político. Y la primera opción que los sansalvadoreños no aceptan, y digo sansalvadoreños porque no existía el país en sí como El Salvador, estaba San Miguel de la Frontera, estaban otros pueblos que eran muy importantes en esa fecha. Los sansalvadoreños no aceptan la anexión al Imperio de Septentrión. Y entonces, claro, el Imperio de Septentrión fue el que formó Agustín de Iturbide en el caso mexicano. Ahí vamos. El primer imperio mexicano, para distinguirlo. Sí, claro. A ese momento quería yo llegar. Claro. La importancia del plan de Iguala. Para o el plan trigarante. Bueno, los tratados de Córdoba anteceden a todo al plan de Iguala también. Y esta pregunta que nos haces, ¿de quién nos vamos a independizar? En un primer momento, las actas de ayuntamiento eran muy claras de decir, bueno, nos estamos desligando, estamos emancipándonos de la corona española. Sí. Entonces, hasta ahí todo bien. Pero sigue la pregunta, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a ir? ¿Cómo nos vamos a organizar?
¿quién es nuestro referente? Hay que recordar que no habían conocido más gobierno más que el monarca designado por Dios dentro del derecho natural, en el cual pues eso era incuestionable. Entonces nos vamos a organizar ahí. Salvo 3, 4 personas que tenían en entonces las luces para haber leído, para estar al pendiente de qué era lo que estaba discutiéndose y cómo se estaban organizando también políticamente esos experimentos. Tenían allá las 13 colonias que ya se habían convertido en una federación. Sí. Entonces, ese era el modelo, las ideas de ilustración con un gobierno de división de poderes, en donde todos los ciudadanos se eliminaban las castas y éramos iguales igual. ahora Sí, ante ese las punto es leyes. importante también, ¿no? Exactamente, o sea, ya no hay indígena, ya no hay criollo, ya no está el mulato, ya no, a ver, y ahora ya todos somos ciudadanos de un país, pero eso no fue automático. Claro. Y entonces hay que entender a estos hombres que vienen de una tradición jurídica, política y religiosa también y espiritual muy importante que ponía una verticalidad en la sociedad en donde cada uno tenía su sitio, no había una horizontalidad de decir, bueno, aquí es un piso igual para todos. No. De hecho, pues ni siquiera ahora se ha conseguido ese objetivo republicano, pero en ese momento decían, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Las actas en México, en la Nueva España, ya estaba en 1821, se había proclamado ya la independencia, se consuma. Entonces vienen por medio de los tratados de Córdoba, que en febrero ya habían, digamos, pactado esta salida por fin, y habían acabado con estos años de lucha intermitente que desde 1810 pues, se venía manifestando a lo largo de todo el territorio novohispano, de la Nueva España. Y el plan de Iguala viene a consolidar esa idea de ahora, ¿qué nación vamos a querer? Pero acá en México. Allá en México estaba allá en México, de hacia dónde. Bueno, dicen, vamos a constituirnos como una monarquía. Como una monarquía constitucional, muy bien, sí, pero ¿quién va a ser nuestro rey? ¿Quién va a ser nuestro emperador? Y por azares, por juegos políticos, que ahí se intervino también Agustín de Iturbide, pues se autoproclama, se proclama emperador de México, del primer imperio mexicano. Al ver esto, hay que recordar que esto ocurre durante el mes de septiembre. Las provincias del reino de Guatemala y los ayuntamientos pues dijeron, bueno, pues acá está un reino, acá está el rey, acá está un emperador. Acostumbrados a la figura, ¿no? Y es no que acostumbrados para darle una continuidad. En este libro de Mario Vázquez, al cual has hecho referencia, menciona, si no mal recuerdo, que estaban negociando la independencia y el Imperio de Septentrión estaba listo, o sea, estaba viendo qué resolvían, qué decisiones tomaban, porque inmediatamente el Imperio Mexicano, el primer Imperio Mexicano, quería incorporar a estas provincias. Era su interés. Claro, Así que, claro, y los únicos en Centroamérica que se opusieron por ese republicanismo eran los sansalvadoreños, que por cierto tenían un gran poder económico con base en el añil, que era el principal producto de ese territorio. Así que lo que encontramos es que, si bien es cierto, conmemoramos 200 años, pero inmediatamente vino la incorporación al segundo imperio mexicano, que mucha gente desconoce, ¿verdad? Que nos incorporamos, que fuimos parte del segundo imperio en Centroamérica y que bueno, luego fracasó este experimento político y de hecho los sansalvadoreños emprendieron un viaje hacia Estados Unidos en 1822, si no recuerdo mal, para denunciar esta anexión forzosa y pedir a los Estados Unidos que los incorporaran como parte de su territorio. Claro, este viaje duraba meses, ¿ah? Entonces cuando estaban en tránsito se acabó el famoso segundo imperio de Septentrión. Bueno, pero no fue tan automático de, sí, queremos formar parte del Imperio Mexicano. No, hubo toda una discusión. Hubo toda una discusión, claro. Se fragmentó igual
como cuando ocurrió con la independencia, donde los ayuntamientos se manifestaban con diferentes posturas. Lo mismo ocurrió con el plan que ellos denunciaban guatemalteco de anexarse a México, al imperio mexicano. Entonces, diferentes ayuntamientos pues se opusieron. O sea, también aquí en Chiapas no fue uniforme el respaldo a la incorporación a México. Y bueno, también otra vez para situar las palabras, cuando nos referimos, y digo referimos porque me incluyo en lo que están diciendo ustedes dos, a Chiapas, estamos hablando de las alcaldías, ¿verdad? De las Sí. alcaldías de Ciudad Real y de Tuxtla. Tuxtla, ¿verdad? Ujú. Y todavía no, Y la subgobernación que estaba en el Soconusco también. ya también incluida Y es bueno, ahí otra está historia otro también. tema. Lo del Soconusco ya saltamos a otro Ya ámbito. tenemos una vista que la vamos a dejar ahí Sí. en un lado porque Esa nos va a- la dejamos para el 24, esa discusión. la dejamos ahí en un lado, pero solo quería precisar de que Ujú. las palabras no siempre están significando No, como nos las describiendo. encontramos en un momento. Sí, hay una línea de la historiografía que se llama la historia de los conceptos, por ejemplo, que es básica para evaluar estos procesos y para darnos cuenta que lo que ahora entendemos por ciudadanía, por soberanía, ha cambiado a lo largo del tiempo. Y es que, como vos lo mencionaste, son años decisivos, ¿ah? Y no hay que explicar las cosas con simplicidad. Yo creo que es sumamente complejo. Hay debates, hay pugnas, hay peleas, con quién nos vamos, qué hacemos, si somos una república federal, si somos centralistas, si nos conformamos. O sea, las preguntas, yo creo que es como un laboratorio político lo que tuvimos, ¿ah? Y pues existían diversas opciones. El imperio fue uno, la república federal fue otra, en fin. Me gusta la imagen esta que describiste de la gente que dice, bueno, vamos a buscar esta ayuda, ¿no? Salen y van a mitad del camino y eso que buscaban, pues, ¿no? Dejó de existir. Igual le ocurrió a, por ejemplo, el general Filisola, Vicente. cuando emprende el viaje para calmar a las provincias, ya como general imperial del mexicano, emprende este viaje para, digamos, medio tranquilizar y que la presencia mexicana fuera también militar, muy importante. Llega y cuando ya toma San Salvador en el 23, se acabó. Llega el aviso que ya se había disuelto el imperio mexicano y pues me agarró acá, ¿qué hago? Pues, regrésate a Guatemala, regrésate a Chiapas, o sea, son esos procesos de que aquí está ocurriendo algo en la capital, en la Ciudad de México, ocurre, no sé, en octubre, septiembre, y ya cuando llega la noticia ya, pues es que ya está totalmente desfasado claro, el movimiento. Pero eso nos habla también de otros procesos sociales muy importantes, como la movilidad, la circulación de noticias, de ideas y de personas. No es lo mismo ahora de manda un WhatsApp y avísale a Filisola. Un Twitter. Que ya no, que se regrese. Pues no. Que tome el avión y que tome el avión y que se regrese. ¿No? Son hasta meses, ¿ah? Semanas sí. y meses en lo que llega la información. Bueno, entonces aquí también incorporamos otro elemento de cómo transitan, cómo se mueven las ideas, ¿no? Cómo nos ponemos de acuerdo y cómo vamos a hacer cosas para definir esto que nos ha quedado en las manos, ¿no? Claro. Aquí tenemos algo y esto que va a hacer. Pero me gustaría regresar a propósito de cómo se transmiten las ideas al momento anterior a 1821, que las ideas, muchas de las ideas llegaban a partir de los periódicos. Claro. ¿Verdad? ¿No? Todo lo que se publicaba y la importancia, pues voy a mencionar el nombre, pues la importancia de Fray Matías de Córdoba en la difusión de las ideas. Tampoco viene de la noche a la mañana de que hoy me paro y voy a hacer esto. No. Es alguien, son personas que estaban formadas, que estaban enteradas de lo que estaba ocurriendo. Bueno, y entonces en ese camino de las ideas, pues ver cómo se difumina, cómo camina esta idea del imperio mexicano, que ya mencionaba Armando, que no solo es que se diga, ¿no? Que se tiene esta idea de formar el imperio, sino que ahí va el ejército también. Sí, no, claro, porque era una parte efectiva para poder ocupar las ideas
también fuerza necesita hacer presencia, acto de presencia ahí. Y existe todo un debate dentro de la prensa centroamericana de cuál es el camino. Entonces unos decían, bueno, es que nos independizamos, sí, pero estamos sometidos a un nuevo régimen en donde pues no nos sentimos ni representados ni formamos parte. Hagamos nosotros nuestro propio camino, nuestro propio rumbo, organicémonos en instituciones, que fue lo que finalmente sucedió cuando se disuelve el Imperio Mexicano en 1823, por ahí de febrero, marzo, llegan las noticias, entonces, pues nuevamente Centroamérica se queda, bueno, Guatemala sobre todo. En vilo. En vilo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Surge una nueva declaración de independencia en donde, además de nos declaramos independientes de España y de México y de toda potencia extranjera, por si se le ocurre a alguien más llegar y decir, reivindicarnos, y ya, a partir de ese momento. Pero Chiapas dice, a ver, momento, yo no me siento identificado con Guatemala, llevamos años, si no es que siglos, de no sentirnos parte de y desatendidos. Entonces, nosotros no queremos participar en la formación de las Provincias Unidas de Centroamérica, que fue, digamos, el primer paso que se da después de la disolución del Imperio Mexicano, pero tampoco queremos estar en México. Entonces surge un amplio debate que lleva al plan de Chiapas Libre, en el cual efectivamente Chiapas fue un estado, se podría considerar que fue un estado independiente, al menos por un año y piquito, unos meses, en donde sí existió también un movimiento de ideas durante ese periodo de, bueno, hay que organizarnos en un país, hay que darle viabilidad a nuestra nueva nación al tiempo, pero aquí no habían considerado de que las tropas de Vicente Finisola pues estaban aquí. Entonces, posteriormente va a jugar un papel muy importante junto con todas estas ideas de los pensadores, bueno, y más que pensadores, ideólogos chiapanecos, políticos, y el papel de los ayuntamientos locales de Tuxtla y Ciudad Real, ya San Cristóbal, en tener la voz cantante para la posterior anexión o incorporación de Chiapas a la primera República Mexicana en 1824. Claro, es en noviembre, si no estoy mal, de 1824 que se promulga la Constitución de las Provincias Unidas de la América Central. Y recuerdo que hay un artículo que dice, bueno, por si los hermanos chiapanecos quieren regresar, pues serán bienvenidos, ¿verdad? Pero jamás volvieron. Y aquí está esta división entre lo que es Centroamérica y ya Chiapas como parte de México. Bueno, posteriormente y producto de negociaciones y otras cuestiones que mencionaremos más adelante. Y esto me lleva a citar algo, es que los guatemaltecos tienen esa obsesión, creo, de afirmar siempre que México les quitó Chiapas, ¿no? Que es como algo que se escucha mucho en el ambiente guatemalteco. Y yo creo que en buena medida se debe a este desconocimiento que se tiene de esta parte de la historia y de estos años decisivos, ¿ah? No se trata de una usurpación de tierra, de una compra o cosas por el estilo, ¿ah? Sino de una serie de negociaciones de estira y encoge que se van dando en estos años y que al final pues nos conducieron a configurar este territorio centroamericano totalmente independiente, ¿ah? Porque precisamente responden a esa pregunta. O sea, ¿qué hacemos ahora? Bueno, constituyámonos en una república federal de las Provincias Unidas de Centroamérica, con una capital que se está trasladando en estos años y con enormes retos también y muy complicados, caminos muy malos, no tenían suficiente dinero para construir su proyecto político, el fisco quebrado, pugnas internas entre las élites, en fin. Yo creo que las Provincias Unidas de la América Central en estos primeros años
cargaron ese legado bastante complicado de la balcanización que se dio en 1821 y 22, cuando no querían saber nada de Guatemala. Y al final terminó pesando. Es eso, es decir, de pronto, otra vez, como se quiere ver todo en un En una sola caja. entonces, Solo ya pues, estas particularidades ayudan a, Sí, es decir, Guatemala tenía este lugar, ¿no? Que quería también concentrar, que claro. tenía esta conservar. Y conservar ¿no? también, ¿no? sí. Conservar esa preeminencia de capital del reino que tuvo en algún momento. Ujú. Y pues la unión de provincias y la primera, bueno, la única república federal de Centroamérica que ha existido como tal, pues de hecho todos los intentos guatemaltecos han sido, nosotros vamos a tener la iniciativa de unir, volverlos a Y reunir. muchos por la fuerza, como en No el todos caso por de la Justo fuerza. Rufino Barrios. Todos han sido por la fuerza, salvo Claro. los esfuerzos del siglo XX. El siglo XX, que es claro, que otra ahí ya cosa, cambia, por ya supuesto. Se me fue quedando esta idea a propósito de las palabras de que la definición era de la Capitanía General de Guatemala, Sí. pero se le llamaba también el Reino de Guatemala y lo que bueno, lo- son ascripciones dentro pero de... el peso que tiene, ¿no? Para decir, bueno, somos un reino, ¿no? Y vamos a acaparar, a Sí, controlar claro, claro. toda esta parte, ¿no? Claro, sí. Bueno, la manifestación más clara entonces del proceso de independencia, a mi consideración, es primero el proceso de manifestación de emergencia política local, en donde se manifiestan diferentes posturas e ideologías y también corrientes económicas que están buscando proteger o extender sus intereses. Eso por una parte. La otra es la fragmentación territorial que ocurre a partir de 1821 y que gradualmente pues, va a eclosionar con esta división de las 5 repúblicas, la separación de Chiapas, el asunto del Soconusco y una reconfiguración de las fronteras políticas territoriales de todo Centroamérica, desde Costa Rica con la frontera con Panamá o la Nueva Granada, la Gran Colombia en su momento, hasta Chiapas también, que no estuvo exenta de estas modificaciones. Y en ese momento, la mirada de Chiapas hacia Guatemala, ¿no? La relación con la Capitanía General de Guatemala, sin la mirada demasiado puesta para... No, ya la vida. Ya estaba No, el interés ya no era formar, participar en algún proyecto No. centroamericano Ya no. político que implicara o algún tipo de sujeción, ni como Estado federado No. dentro de la República Federal Centroamericana. La experiencia del primer imperio al enviar los diputados centroamericanos que estuvieron en la Ciudad de México y también por ahí Mario Vázquez nos detalla todo este proceso de una manera a través de los archivos diplomáticos muy, muy puntual cómo ocurre esta negociación entre México y Chiapas para que termine incorporándose a la República Federal Mexicana, en la primera de 1824. Sí. Entonces, es este proceso. Es que creo que acá podemos ver una cuestión bastante curiosa, ¿eh? Cómo una región con características similares por decisiones políticas termina separándose, ¿ya? Y eso yo creo que se da en estos años decisivos. Y bueno, luego viene ya Centroamérica decide marchar por su rumbo, ¿eh? Con todos los problemas que tiene esta única República Federal. Hubo otros intentos ya en el siglo XX, a principios del XX hubo una república que conformó Guatemala, El Salvador y Honduras a principios del siglo, pero nunca cuajó. O sea, en el 21, pero nunca tuvo... Muy relevante. No, y no fue tan relevante como esta Repúblicas Unidas de la América Central, que se constituyó ya en el 24, y que dura hasta 1938, 39, hasta el asesinato de Francisco Morazán. Unos lo prolongan, 41. Hasta el 41, ahí 42. El Estado sí. de El Salvador es el que aboga así como que no, a ver, no. Y es que Unidos. eso es muy importante, porque es El Salvador siempre el que está con esta idea de la unión, de la federación. Primero porque no tenemos costas en el Atlántico y nos convenía. Y segundo porque es un territorio bastante pequeño, ¿no?
bastante pequeño, apenas 21.000 kilómetros cuadrados tenemos. Y siempre les convenía pues a las élites salvadoreñas tener ese mercado más amplio. Claro, claro. Pues ahí estamos parados, ¿no? Con ya empezamos con un Con solo, una fecha del 8 de septiembre aquí en San Cristóbal en y Ciudad Y del Real, 15 de Ciudad septiembre en Centroamérica. y a lo que nos lleva, ¿no? Y esta idea, pues, de formar el gran imperio mexicano, Sí, ¿no? Con toda esta propuesta de Iturbide, que iba desde el norte de México, muy al norte, pues venía desde Oregon, en Estados Unidos, hasta Panamá. hasta Panamá, ¿no? Eran alrededor de 7 Imagínense. millones de kilómetros cuadrados. Qué imperio. Sí, 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 una gran idea. Y en ese lugar, Chiapas, en ese lugar, en toda esta visión, Ciudad Real, ¿no? Ciudad Real, exacto. El lugar de Ciudad Real como capital de la provincia. Sí, como cabeza. Cabeza de como provincia, una más que cabeza capital. política y económica también. Más política. Y ahí podría llamar la atención, ¿por qué no la declaración? Sería quizá volver a lo que ya se dijo un poco, pero me gustaría insistir, ¿por qué no la cabeza de la provincia? ¿Por qué no en la cabeza de la provincia se hizo la declaración? Y se hizo en otro En Comitán. ¿verdad? Es esta cuestión de los ayuntamientos, o sea, los ayuntamientos ya tienen un papel muy importante, entonces, por iniciativa propia también van avanzando en estos procesos y no es necesario que exista esta verticalidad, porque ya vienen de una tradición muy importante de, no, es que no es autonomía, es gestión local Claro. de sus recursos, tanto económicos como políticos, y que los puede llevar a justificar también dentro del derecho a decir, bueno, es que tenemos esta acta y nosotros como órgano, como una institución dentro de esta estructura colonial, de administración colonial, tenemos esas atribuciones y es una atribución que tenemos como tal, como un ente institucional, es proclamarnos Nuestra Claro. independencia. sin esperar que, Que lo haga una alguien. gran acta, un gran tratado llegue y baje y nos manifieste y nos declare libres de noche. Y ahí es donde podemos situar el 8 de septiembre como el momento en que en Ciudad Real. Una jura, ajá, sí, una jura. Y al respecto, pues creo que conocemos muy poco de ese periodo, salvo 3, 4 estudios que andan, que están ahí, algunos académicos y otros dentro del ámbito de la crónica, que rescatan ese momento. No hay un estudio que nos ubique, que discuta, que dialoguen con todas esas corrientes historiográficas también y que nos dé más luces sobre ese proceso y la participación de los actores locales, que conocemos también muy poco sobre ellos, que incidieron. No tenemos una corregidora, no tenemos a un Miguel Hidalgo, pero no es que no hayan existido, o sea, estas actas no se hicieron solas, no se redactaron. Hay alguien detrás que está ahí dentro de los puestos de cabildo, inclusive no hay que descartar dentro del ámbito eclesiástico que también Claro, haya la influencia. algún tipo de influencia que vuelvo y renuevo, por falta de fuentes, no nos permite hacer una historia más allá de el relato o de tener historias fragmentadas y recogiendo ahí una pedacera y irlo juntando para ver cómo era ese retrato. Es que insisto en que las fechas sí son importantes, ¿ah? Pero nos deben servir para problematizar la situación y para hurgar en esos procesos. Recuerdo cuando era niño en San Salvador, nos daban los cromos de los próceres y eran los nombres de estos próceres los que debíamos memorizarlos, ¿ah? Pero, o sea, no pasa por ahí. Nos damos cuenta que pasa por el examen de estas problemáticas, de estos intereses que están detrás de las actas, de estas posiciones de la iglesia, de los laicos en este caso, es decir, de toda una serie de negociaciones, de problemas que van surgiendo y que se quieren resolver. Y entonces quizá más que las fechas en sí mismas, que
nos ayudan a ver algo, está por qué Chiapas es la primera provincia que declara su independencia en Centroamérica, por ejemplo. Sí, Me eso es. parece relevante, ¿no? Sí, y también la fecha fue, salvo un evento que hubo en Comitán el mes pasado, que se le dio un poquito de tinte institucional, no fue tan difundido. O sea, estamos en un bicentenario, pero con Chiapas entró a la dinámica mexicana. Correcto. De decirnos que nuestro bicentenario ya fue hace En, 11 años. En 2010. Ese fue nuestro bicentenario. Este no es eso, o sea, sí es hay que celebrar, hay que conmemorar, pero pues no se siente que es una fecha como tal de un bicentenario, como está ocurriendo en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, en Costa que Rica. sí hay un revisionismo histórico. Aquí no. No. Yo, bueno, al menos yo no lo he Sí, palpado, salvo en 3, 4 discursos que he escuchado que ocurrieron en Comitán, pero no, hasta ahí. Quizá para 1824 vamos a ver, ahí sí, yo digo y lo apuesto, y va a quedar grabado, va a haber una serie de eventos y de revisiones nuevamente históricas en donde va a haber una celebración, sí, de la incorporación de Chiapas a México, porque si hay algo que me llama mucho la atención, pero sobremanera, es ese sentido de mexicanidad de Chiapas, que no lo vemos en ningún otro estado mexicano, de decir, ok, bueno, sí, está esta independencia. Claro. Pero Chiapas no, nosotros es hasta algún día, el 14 el 14 de septiembre, la mexicanidad, que coincide pues con el plan, con la fecha en la cual ingresa Chiapas a la Federación Mexicana. Mexicana, correcto. Sí, es relevante marcar estos momentos y cómo se va dando este sentido de mexicanidad tan pronto. Eso también es asombroso y yo lo he podido ver en algunos textos, en poemas, ¿no? Sí. ¿Dónde está esta exaltación, ¿no? Ya de pertenencia, pero como si lo anterior no hubiera existido, ¿no? De pronto sí, totalmente. Sí, totalmente. Así, totalmente. Es una reivindicación a lo mexicano. Sí. Así, rápido. Desconocen una historia en común de 3 siglos que vincula a política, socialmente, el voz, lingüísticamente con Centroamérica y no con el centro de México, con el norte ya no digamos. Y toda la formación, la gente de la provincia iba para la capital, a Guatemala. La Universidad de San Carlos, ahí se formaban, ¿no? Yo creo que es impresionante, o sea, cómo se ignoran esos siglos, 3 siglos, ¿ah? No, bueno. O más, o sea. Yo aquí veo un proyecto político exitoso. Totalmente. Y con los procesos sociales del siglo XX, como la Revolución Mexicana en 1910, y los programas de educación pública, que fueron homogéneos para todo el país, pues terminaron con una planadora de decir, tu bandera, tu himno, tu sentimiento, hacia México. Exactamente. Hacia México. No, y que yo creo, en el caso centroamericano, es impresionante también cómo actualmente, o sea, estamos celebrando este bicentenario que nos une, ¿verdad? Porque lo están celebrando los costarricenses, nicaragüenses, hondureños, salvadoreños, pero no estamos conectados para nada en Centroamérica. A mí me sorprende siempre cuando escucho la parte de las noticias internacionales, no son sobre Centroamérica, son sobre Estados Unidos, sobre el África, sobre Asia, Afganistán hoy que está tan en boga, ¿verdad? Pero no escuchas absolutamente nada de los países de Centroamérica. Entonces, eso también, bueno, no solo nos explica este proceso bastante conflictivo y complicado de forjar una unión centroamericana, ese sueño de Francisco Morazán o el sueño morazánico, como le llaman otros, ¿verdad? Sino que al final yo creo que esta invención de las naciones centroamericanas, esta nación imaginada, caló también bastante hondo. Yo te comentaba, Carlos, que cuando era niño en San Salvador, una costumbre era aprendernos los demás himnos de Centroamérica. No sé si actualmente continúa
realizándose, pero yo creo que el bicentenario nos encuentra así totalmente fragmentados, desconectados, ignorando lo que sucede en la vecindad, en países con tremendos problemas, en el caso del Triángulo Norte de Centroamérica, con presidentes que se quieren reelegir, que ya se reeligieron en el caso de Honduras con Juan Orlando Hernández, en fin, con distintas problemáticas. Pero si bien es cierto que en el caso chiapaneco encontramos ese volcarse totalmente hacia México, en el de Centroamérica el bicentenario nos encuentra totalmente fragmentados. Y por ahí podemos reflexionar, creo yo. Una Pues pena. ahí tenemos Ahí está otro otro tema. para otra ocasión. Mientras tanto, me ha parecido ahora muy ilustrativo lo que nos han presentado, que han presentado para darnos cuenta. Me gustaría insistir en esto, en los procesos, ¿verdad? Sí, De ver claro. estos procesos donde hay gente que interviene, donde están los intereses, y eso que no hemos hablado, no nos hemos referido a todas las miradas, lo mencionó Armando en algún momento, que estaban sobre esta región por parte de las potencias, ¿no? Sí, Las grandes claro. potencias. Inglaterra. Hay una y- carta de Iturbide que manda para San Salvador para convencerlos de que formaran parte del imperio, donde les dice es que no, la amenaza está, ¿no? De que puedan llegar. Entonces, pues ahí también tenemos otra vía para ver esta configuración de los universos, ¿no? Estos Ujú, universos que al ujú. final pues se convierten en universos de estudio. Y ya había marcado Armando las dificultades que hay para acceder a las puentes, porque a veces no las hay, ¿no? Fueron destruidas y que bueno, hay una serie de lagunas que poco a poco hay que ver la manera de, de, de resolverlas para comprender mucho más estos procesos, ¿no? Es decir, Claro. y pues bueno, esta ha sido una buena oportunidad, un buen pretexto que nos dio el cronista de la ciudad, el maestro Luis Urbina, para que nos sentáramos a pensar este momento y ahí quedan las ideas, ¿verdad? Para quienes A quieran ver. platicar sobre estos procesos. Sí, y la invitación, pues, para quienes estuvieran interesados en ir a los archivos, en hurgar, ¿no? Ir buscando materiales, ¿no? Sobre todo los investigadores jóvenes que Sí, pudieran sí, sobre todo las fuentes que se están, todos los estudios que se han estado saliendo en estos últimos años en el marco pues, de las celebraciones, Sí. no solamente aquí en Chiapas y México, sino también en En Centroamérica, Centroamérica se ha que han tenido una publicado. producción muy importante de reflexión histórica. Correcto. Pues bueno, ahí está. Y para el caso de Chiapas, sí me gustaría mencionar todo el trabajo, ya lo había hecho Gerardo, del doctor Mario Vázquez Ujú. Olivera, ¿no? De quien ha impulsado también a Exacto. partir de meterse a los archivos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y toda esa parte. Y Pionero en otros. esta parte. Sí, claro. Entonces, pues bueno, gracias de nuevo, gracias a ustedes No, dos, gracias, al contrario. A vos, Armando, Carlos. Gracias. Gerardo, y de nuevo al cronista de la ciudad, al Ayuntamiento de San Cristóbal, al Coneculta y a las comisiones, estas para la celebración del Bicentenario. Y pues gracias al CIMSUR, como siempre, dispuesto a colaborar en estas iniciativas, gracias a las autoridades del CIMSUR que han hecho posible esta conversación. Exacto. Muchas Perfecto. gracias, un gran abrazo, que estén muy bien.